¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo compartiendo con ustedes, como siempre lo hago, dirigiéndome a usted para que pueda crecer en el conocimiento de Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 4 y hoy quiero hablar acerca del versículo 12. Este versículo dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De este versículo se predica mucho a los jóvenes y generalmente cuando habla uno de la carta a Timoteo, este es el versículo clave que hablan en las convenciones, en las reuniones juveniles, para que podamos entender que ninguno tenga en poco su juventud. Como de eso se ha predicado tanto, yo quiero hablar de la segunda parte que dice: sino sé ejemplo de los creyentes. Ser ejemplo de los creyentes no es fácil, porque es como modelar, es ser modelo de conducta. Y aquí encontramos 6 cosas que por el tiempo tengo que tocarlas de muy brevemente. En primer lugar, dice que debemos ser ejemplo en palabra, es decir, en la forma de nosotros hablar. Hay que hablar la verdad. La Biblia dice: no mintáis los unos a los otros. La Biblia en Proverbios habla mucho acerca de la lengua y nosotros debemos hablar siempre la verdad. El Señor Jesucristo dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de ahí de mal procede. Entonces, en primer lugar, ser ejemplo en nuestra forma de hablar. En segundo lugar, dice conducta, es decir, nuestro comportamiento. Nosotros debemos comportarnos como cristianos y no parecernos al mundo por las modas, por las costumbres, la forma de vestir, la forma del peinado, la forma de nuestro pelo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que comportarnos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, con un comportamiento digno como hijos de Dios. En tercer lugar, dice en amor. El amor no tiene que ver con el amor emocional o con la flecha de Cupido, ni estas cosas. Es el amor de Dios, el amor ágape, el amor desinteresado, de servicio, de entrega sin esperar nada a cambio. Es hacer bien a los demás sin tener en cuenta las recompensas, porque Dios es el que nos recompensa y no las personas, aunque Dios usa personas para bendecirnos. En cuarto lugar, dice espíritu, es decir, espiritualidad. Nosotros como seres humanos, pero como cristianos debemos ser espirituales. Hoy día hablar de lo espiritual parece anticuado y como lejos de la verdad y de lo moderno y de las cosas que hoy están sucediendo. Pero no podemos olvidar que somos seres espirituales y tenemos que comportarnos de esa manera, como seres espirituales, como hijos de Dios, como quienes han nacido de nuevo en el Espíritu, para agradar a aquel que nos compró en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Debemos ser espirituales y vivir en santidad. En quinto lugar, dice fe. Y esa fe, aquí pudiéramos hablar mucho de la fe, pero es aquella convicción de creer en Dios por encima de todo, creer en la soberanía de Dios, creer en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Fe es confianza en Dios y en su palabra. Nosotros tenemos que crecer en la fe. La fe tiene que ser probada y nosotros tenemos que pasar la prueba. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros tenemos que ir adelante agradando a Dios con nuestra fe. Si es probada, pues debemos pasar la prueba, como dice el apóstol Pedro, que la fe se prueba como el oro con fuego. Pues si pasamos por la prueba de la fe, que podamos salir al otro lado. Y por último, hablando de la fe, tenemos que
tener fe en Dios, no en cualquier cosa. Hoy día algunos creen en el escapulario, otros en la imagen, otros en el brujo, otros en las cosas y dicen, al fin y al cabo lo importante es tener fe. No, hay que tener fe en Dios. Confianza absoluta en Dios y su palabra. Y finalmente dice que debemos ser ejemplo en pureza. Eso es de respeto tanto en la vida personal como a los demás. Una persona que se respeta a sí mismo en la vida sexual, en la vida personal, es una persona de respeto personal. Yo valgo, yo tengo valor y no voy a degenerarme por tales cosas, por el vicio, por cualquier cosa. Pero también tengo que respetar a los demás. Además que yo me valoro, tengo que valorar a las demás personas. Entonces el apóstol dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En eso debemos ser nosotros ejemplo de los demás. ¿Qué versículo tan importante este? Deberíamos aprenderlo todos de memoria para poder vivir esta clase de vida que el apóstol Pablo nos recomienda y de esa manera ser ejemplo para los demás. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su palabra y conforme a estas enseñanzas. Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando de estas verdades de la palabra de Dios. Bendición para todos.